Gracias a todos otra vez por conectarse. Estamos en esta sesión en donde lo que vamos a aprender es a crear publicaciones por medio de, bueno, para redes sociales a partir del uso de Photoshop. Si alguien tiene moto, pues eviten hacer ese tipo de ruidos si alcanzaron a escucharlos. Entonces, vamos a iniciar aquí con el flowchart. Como saben, ustedes tienen una programación de contenido. Entonces, necesito 3 herramientas para que tú puedas trabajar con esto. No, 4. Una es el flowchart, otra es tu guía de tamaños de imágenes. En este caso, hay una de HotSuite que no me acuerdo si se los compartí, si no, aquí les voy a dejar la liga en el chat. Con esta pueden ustedes visualizar los diferentes tamaños para las redes sociales. Tiene para Instagram, tiene para X, tiene para Facebook. Entonces aquí te dice cuál es el tamaño que casi comparte la mayoría el mismo. Entonces, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado un poco, en el caso de Instagram, las historias siempre es lo mismo, ya sea para Facebook, para Instagram o para WhatsApp. La dimensión de 1080 por 1920 o las publicaciones cuadradas de 1080 por 1080, en el caso a lo mejor de fotografía vertical tipo retrato de 1080 por 1350 y en el caso de una rectangular que quiere ser para anuncio 1080 por 566 píxeles, ¿ok? Ese es en segundo lugar. En tercer lugar, la herramienta es de todos los recursos. ¿Qué elementos son los recursos? Por ejemplo, tengo aquí todos los elementos de mi, siempre tengo una carpeta que se llama Stock, en donde tengo todas las imágenes que voy a utilizar y también los logotipos. Y finalmente, pues mi paleta de colores. Entonces, todo eso lo tengo que tener para poder crear una publicación. Entonces, eh, en un segundo. Entonces, acá lo que ya nosotros tenemos al momento de crear un documento es trabajar con las dimensiones. Si vamos a trabajar con redes sociales, siempre va a ser en píxeles. Entonces, en este caso, ¿a cuánto yo estaría trabajando los píxeles? Tomando otra vez como referencia, vamos a pensar que quiero una historia, 1080 por 1920. ¿Vale? Y asegúrate que esté en tu orientación vertical. Voy a dar una resolución de 300 y totalmente tiene que ser RGB. Esto es para configurar cualquier documento, en este caso para redes sociales. Esto es lo principal, que esté en píxeles, tomas las dimensiones, la resolución, que yo acostumbro a utilizar entre 200 o 300. A mí no me gusta que se vea medio pixeleadas, ¿no? Que yo sé que es para el teléfono, pero me gusta que tengan buena calidad. Le vamos a dar crear. Listo. Y ya que tenemos aquí el tamaño de la publicación, vamos con otro elemento. Vamos a pensar que yo quiero esta fotografía para poder editarla para una historia. Lo primero que te voy a enseñar son aspectos básicos que es de corrección de color. Yo lo que voy a hacer aquí es abrirla directamente en Photoshop. Lo que no debes de hacer es agarrar la fotografía y arrastrarla. ¿Por qué? Porque lo que estaría haciendo es que al momento de hacer la corrección de color, que eso no está mal, lo que estaría haciendo es que la fotografía se abra el tamaño que en este caso es el documento de Photoshop. Y no, lo que yo necesito es el archivo original para poder editar el original. Esto es lo ideal, pero si por ejemplo tu computadora, ¿no? En este caso no lo voy a hacer así porque como mi computadora está usando Zoom y ocupa mucha RAM y el Photoshop ocupa mucha RAM, entonces lo que genera es de que se puede empezar a trabar. Si tú estás, por ejemplo, si yo ahorita no tuviera el Zoom, yo podría abrir directamente la fotografía y editarla desde ahí. Ajustamos cada que tú en estas escenas, tú cambias el tamaño de la fotografía, es de una manera proporcionada. ¿Por qué? Porque si yo aprieto la tecla Shift, puedo crecer de manera desproporcionada y eso es lo que no quiero. Lo que yo quiero es de manera proporcionada. ¿Vale? Entonces,
Ya lo ajusté, ya ajusté mi imagen al tamaño de la historia. Ahora vamos a colocar unas guías solamente de trabajo. Considera que, por ejemplo, por esta dimensión de aquí, esta guía que estoy colocando es porque aquí no debe de ir ningún texto. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con Instagram, tú sabes que aquí viene el corazón de reacción y a veces la barra para un comentario. Entonces, toda la información de aquí quedaría oculta. Igual, si hay algo por acá que pueda tapar, por ejemplo, la fotografía del usuario. Entonces, esto de aquí es mi información central. Lo primero que vamos a trabajar y que te voy a enseñar a hacer es la corrección de color. Para ello debes de tener un buen ojo. Debes de aprender a ver qué es el problema que tiene mi fotografía. ¿Quién me podría decir cuál es uno de los problemas que puedes notar tú que tiene para poder hacer corrección fotográfica? ¿Qué problema? La iluminación, La iluminación. Por ahí alguien no alcanza a ver quién era, pero yo la iluminación. Gracias, Oscar. La iluminación sería el principal problema. ¿Qué otro? ¿Podría ser la saturación, profe? Saturación, sí, pero hay un color específico que está muy saturado y no es el verde. ¿Quién me dice qué color no está bien ahí dentro de la El imagen? amarillo. Exactamente, gracias. El amarillo, fíjate el rostro. En teoría nosotros tenemos rostros como un poquito rosas o algo así, ¿no? Bueno, color carne, como comúnmente le dicen, ¿no? Y este rostro está amarillo, obviamente a causa de la cantidad de verdes que tiene. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Todas las herramientas de edición de imagen están aquí en la parte de imagen ajustes. Aquí vas a encontrar absolutamente todo lo de brillo, niveles, curvas, exposición, intensidad. Vamos a ver muy rápidamente estas. Hay otra opción que también se llama filtro de cámara RAW. Este no lo voy a abrir ahorita porque siempre que he dado clases en Photoshop en línea, bueno, en Zoom, y utilizo cámara RAW, se me traba el Photoshop. Solamente cuando tengo Zoom. Pero también lo puedes tú trabajar. Cámara RAW es muchísimo mejor para trabajar que evidentemente imagen. Entonces, bueno, no voy a arriesgarme. En esta ocasión voy a ver nada más estas herramientas. Si tú ya quieres explorar después el cámara RAW, adelante, ¿vale? Entonces, primero, vemos que tiene exceso de luz. Para la luz puedo trabajar brillo, contraste o exposición. Lo ideal sería primero trabajar con exposición. ¿Qué es la exposición? Cuando hablamos de fotografía, la exposición se refiere a la cantidad de luz que tiene una imagen. Si yo le bajo la exposición, la imagen empieza a oscurecerse, empieza a quitarse la luz. Si yo le subo toda la exposición, la imagen tiene exceso de luz. Entonces, lo que voy a hacer es, aquí tengo la previsualización, voy a bajar un poco la exposición. Ahí está. Entonces, empezamos a hacer que la fotografía se oscurezca un poco, ¿vale? Le doy OK. Y ahora, por cierto, todas las imágenes siempre deben de estar aquí como objeto inteligente. Como yo la cargué directamente, te voy a enseñar, voy a arrastrar otra vez la imagen. La voy a rasterizar. Una imagen rasterizada quiere decir que se trata de una imagen plana. Entonces, cuando yo le aplico, por ejemplo, aquí, imagen, ajuste, exposición, le doy OK, fíjate cómo aquí se aplicó el efecto, pero sobre la imagen plana. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen que no puedo recuperar ese cambio que hice. En cambio, cuando convierto la imagen aquí a objeto inteligente, como la que está aquí abajo, que tiene este iconito aquí abajo, tengo la opción de que puedo ocultar, voy a quitar esto, que puedo desactivar o activar el efecto que yo le apliqué. Entonces, siempre, por favor, cuando vayas a hacer una corrección, aplica el objeto inteligente, por favor. Ya bajé un poco la exposición, ahora me voy a ir a imagen, ajustes, brillo. El brillo es para subir la cantidad de luz o para bajar la cantidad de luz. Lo que hizo la exposición es oscurecer todo. Solamente voy a bajar un poco más, perdón, el brillo, nada más para que quede un poco más parejo. Y el contraste es el efecto que genera la cantidad de luz dentro de los colores. Por ejemplo, yo le voy a subir un poco puedo bajarle el contraste para que se vaya como los colores, de cierta manera, lo que decía también hace un momento Natalia, que no
haya tanta saturación de color, pero que tampoco se me pierdan digamos que el brillo lo estoy quitando también. Si te dabas cuenta hace un momento, se le veía más brillo en la frente y ya con esto se le empieza a quitar ese brillo. Ok, otra actividad que puedo hacer aquí en ajustes es el tono saturación. Tono saturación era lo que, no, con ustedes no lo vi, eso los vi con mis alumnos de diseño. Pero bueno, si alguien entró, les decía a mis alumnos de diseño editorial que el tono es el color que tú estás eligiendo, ¿no? Que además puedes cambiar tú el color o la tonalidad. La saturación es la cantidad de color y en este caso la luminosidad es qué tanta luz tiene ese color. Por ejemplo, puedo cambiar de forma general los tonos. Puedo cambiar completamente de forma general o seleccionar uno en específico. Por ejemplo, voy a seleccionar todos los verdes, que es donde están todas las plantas, la chamarra, etcétera, y que se cambien todos los verdes. Si te das cuenta, no se cambia el color de la cara, solamente los verdes. Entonces, yo lo que quiero hacer es todos los colores. ¿Por qué? Porque aquí hay dos opciones. Teniendo todos los colores activados, la saturación que hace, subir la cantidad de luz o bajar la cantidad de luz, de color, perdón. Entonces, yo lo que puedo generar es un efecto, a lo mejor bajando la saturación o le puedo subir un poco más la saturación. Y además la luminosidad, hacer que se vean más oscuros esos colores o más claros. Lo que voy a hacer es, si le subo la luminosidad, aparece como si fuera un pequeño velo blanco. Entonces yo lo que quiero es que sea un poco más fuerte, entonces solamente voy a bajar un poco la luminosidad. Y siempre la previsualización te va a ir ayudando cómo va cambiando la imagen. Ahora, en el caso de los amarillos, vamos a ver qué pasa. Los amarillos sí se cambian. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer que cambiarle un poco a los amarillos para que se empiecen a ver un poco rojos. Veamos la diferencia. Y ahora a la saturación le puedo saturar el color o le puedo quitar. Entonces solamente a los amarillos le voy a, bueno, como ya se cambiaron en un tono rosa, le voy a subir un poco la saturación y voy a hacer que se vean más, un poco más oscuros. Y entonces pasamos de eso a esto. Ya tiene tonos rojos, en este caso en la piel, y eso me va a ayudar muchísimo. Le voy a dar OK. Entonces, fíjate, pasamos de esto, ya vamos en esto. Ok, lo siguiente que voy a trabajar en este caso es el equilibrio del color. En otras versiones aparece como balance de color, pero aquí lo tenemos como equilibrio de color. El color está constituido por tres elementos: cian rojo, magenta verde, amarillo azul. En el caso del amarillo azul hablamos de temperatura, en el caso de magenta y verde hablamos de matiz, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? Los colores se clasifican en sombras, tonos medios y tonos claros o luces o iluminaciones. Las iluminaciones habla de todas las zonas que pueda tener blancos, como por ejemplo los amarillos de la frente. Las sombras, todos los colores oscuros. Y los tonos medios, digamos, todos los grises o todo el comportamiento global. Fíjate qué pasa si a las sombras, quiero que veas el pantalón, le subo los magentas. Bueno, la mayoría en general tiene sombras, entonces se vuelve completamente magenta. Pero si lo hago a las luces, solamente en las áreas donde hay brillo se vuelve magenta. Si lo hago en los tonos medios, me puede generar este efecto. Ahora, ¿qué quiero hacer yo? Bueno, yo primero quiero irme a las luces. ¿Para qué? Porque en las luces hay amarillos. ¿Qué es lo que voy? ¿Cómo bajo los amarillos? Subiendo un poco los azules. Y quiero que veas, es muy tenue el cambio, pero se quitan los amarillos de la fotografía. Ahora quiero que esos azules se empiecen a ver rojos. Y ahora esos verdes a lo mejor los puedo hacer magentas, pero lo que quiero hacer es que a lo mejor se siga viendo un poco verde por toda la vegetación. Eso es en iluminaciones. Vámonos a las sombras. En las sombras, en el caso del pantalón, tiene amarillos, entonces yo quiero que se vuelva un poco más azul. ¿Por qué? Porque quiero que la fotografía se vea un poco fría. Y fíjate cómo, no sé si se alcanza a notar, cuando activo la previsualización, ya se quitaron los amarillos.
Ojo, tengo que cuidar de que no me llene ahora de azules. Entonces, voy a subir también un poco el rojo y un poco el verde. ¿Por qué? Porque lo que quiero es matar los... Perdón, voy a dejarle el magenta. Lo que quiero matar es los amarillos, no los verdes, evidentemente. Entonces es con un cambio completo de color. Y listo. Ahora lo siguiente que puedo hacer es ya sea otros efectos, pero lo que quiero trabajar nuevamente es el brillo. Voy a subir un poco el brillo ahora nada más. Y entonces ya mi fotografía empieza a tener primero una corrección de color, que es lo que yo necesito. Ahora, mi diseño a lo mejor necesito que otros elementos, no sé. Yo necesito que mi diseño, por ejemplo, tenga texto, tal vez. Ahorita lo vamos a ver. Necesito que tenga a lo mejor un efecto de sombra. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo primero que debes de hacer es que si vas a trabajar con fotografía, de entrada aprendas a hacer corrección fotográfica o corrección de color. Entonces, ese es el primer punto, la corrección de color. ¿Qué otra cosa me falta? Bueno, creo que es todo. ¿Dudas, preguntas? En cuanto ahorita solo corrección de color. No, profesor. No, maestra. Ok, muchas gracias. Entonces ya tengo corrección de color. Sí, Oliver, adelante. Dijo que el magenta era para el matiz y lo de las temperaturas, ¿cuál era? El, Ese el, es el azul. el azul. Ah, ok. Bueno, mi duda es, entre más azul es, ¿aumenta la temperatura o entre más rojo? Más bien, si tu fotografía es muy azul, tendrías que subirle a los amarillos para que se quite esa tonalidad. ¿Sería como contrastarla un poco, más o menos? Tratarla, es lo que te digo, es quitarle más bien el tono. O sea, Ah, ok, ok. subir el contraste es la cantidad de color que puede, de luz, perdón, que puede tener una imagen. Entonces, más bien lo que estás haciendo aquí es eliminar la cantidad de un color. Ah, ok, ok, ok. Está bien, gracias. Antes de que le dé la palabra a Osvaldo, recuerden que lo que hice ahorita es, digamos, que corregir la fotografía como que al nivel adecuado, llamémoslo así, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a pensar que voy a agarrar otra fotografía, la misma, pero en otro ángulo. Esta. Vamos a pensar que lo que quiero hacer yo es que esta fotografía parezca que es de noche o que es muy oscura. Ahí cambiaría la intención, ahí no tendría que hacer tal cual eso. Yo lo que tendría que hacer es bajar el brillo, bajar un poco el contraste. En este caso, en el equilibrio del color, quiero ahora subir los azules porque quiero que se vea como fría la fotografía. Le voy a subir un poco los verdes. Y en el caso de la exposición, le voy a bajar la cantidad de luz. Entonces, también todo tiene que ver con los efectos que tú quieras aplicar. Por ejemplo, si dices, es que yo quiero que la fotografía se vea un tanto azulosa o un tanto amarillenta, a lo mejor quieres que se vea como tipo atardecer, pues también, ¿no? Es ir trabajando la iluminación del color totalmente. Entonces, depende de lo que tú quieras hacer. Digamos que lo que hice ahorita solamente fue tratar de equilibrar nada más el color. Osvaldo. Profe, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre la exposición y el brillo? Porque siento que son muy similares. Ok, en el caso de la exposición, dentro de la fotografía, la exposición es la cantidad de luz que entra a través del diafragma. Es decir, que la fotografía, digamos que una fotografía normal con una exposición adecuada o equilibrada, tiene una cantidad de luz que permite ver todos los elementos. Una fotografía que es subexpuesta
es cuando el diafragma no le permitió tanta entrada de luz y una sobreexposición es cuando tiene una cantidad de luz. Entonces, cuando hablamos de exposición es luz natural. Digamos que lo que hace es, la exposición es como si fuera la misma cámara que le está permitiendo la entrada de luz o no. En el caso del brillo contraste es un brillo artificial. Digamos que es como si tú le subieras una cantidad de luz solamente para que la fotografía resalte más. No es una luz natural, sino es un efecto de luz brillante, o perdón, de luz brillante, un efecto de cantidad de luz que genera brillo o que genera que se vea oscuro. Por ejemplo, aunque le baje todo el brillo, la fotografía se sigue viendo, pero en el caso de la exposición, si yo le quito toda la cantidad de luz completamente es en negro, porque es como si mi diafragma no tuviera tanta luz. Entonces, si por ejemplo fuera un poco así el diafragma, es poca luz la que entra. Entonces, al final, nada más la una es artificial y otra trata de representar la exposición de entrada de luz de una cámara. Pero te genera un efecto más natural la herramienta de exposición que la de brillo. Ok, profe, gracias. Vale, entonces, teniendo como esto, pasamos a el segundo punto. Vamos a pensar que tú dices, bueno, yo no quiero utilizar una fotografía, o sea, sí y no. Yo lo que quiero es hacer mi propio fondo. Ah, bueno, va. Entonces, lo que hacemos es utilizar, ¿dónde está? Déjame ver, ya se me perdió la herramienta. Ah, está por acá. La herramienta rectangular que la encuentras con la letra U también. Entonces, esta herramienta es para crear tal cual figuras. A lo mejor, tomando como base tu paleta de colores, tú dices, bueno, yo quiero crear un rectángulo o quiero crear por ejemplo, una publicación que sea un contraste entre, ¿cómo se llama? Entre dos elementos, dos colores. Por ejemplo, ahorita para la campaña que voy a trabajar de la marca que administro, voy a trabajar ahora con publicaciones en blanco y negro. Cuando vimos Facebook, te enseñé que yo estaba trabajando la marca de ropa con tonos, con otros tonos. De hecho, ahorita estoy trabajando una campaña en donde voy a tener solamente puros tonos negros. Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, vamos a pensar que quiero utilizar, ah, déjenme buscar una fotografía adecuada. Hay unas que son unas chamarras. Vamos a pensar que quiero utilizar esta fotografía junto con este fondo. Entonces, vamos a ver una herramienta que es para hacer recorte de imágenes, súper sencillo. Lo primero que tengo que hacer es irme a la selección, a la opción de selección. Esto no viene en Photopea. Ah, no, sí, sí viene en Photopea. Pero en Photopea te tarda, creo que cada selección que tú hagas o herramienta de selección, te tarda 90, 60 minutos. Es decir, cada hora solo te permite una selección por cada hora. Entonces, si vas a hacer esto, trabájalo cuando sepas qué quieres seleccionar específicamente, ¿vale? Entonces, bueno, voy a seleccionar aquí, sujeto, y lo que me va a tratar de hacer es ya hacer todo el trazo de la silueta. ¿Está? Y ahora, con todo este trazo de la silueta, no quiere decir que con esto ya puedo hacer el corte. No. Para poder hacer un corte adecuado para una publicación, tengo que seleccionar esta herramienta que tú ves acá que se llama herramienta de marco rectangular. Entonces, teniendo activada, no la voy a usar, solamente la necesito tener activada. ¿Por qué? Porque cada herramienta te aparece un menú diferente. Por ejemplo, en el caso de la herramienta de pincel, aquí está por acá. Si le doy clic derecho, bueno, me aparece este menú. Pero si le doy clic derecho a la herramienta de marco rectangular, me aparece este menú, que es el que necesito. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Tengo que perfeccionar bordes. ¿Qué significa perfeccionar bordes? Pues no, lo que necesito yo es que mis bordes queden bien definidos y no tenga tanto problema.
Para eso voy a escoger esta opción que se llama seleccionar y aplicar máscara. Aquí está. Esta herramienta me apareció una nueva ventana. Si te das cuenta, me aparecen solamente 7 herramientas aquí y este menú de opciones de este lado. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Bueno, primero voy a poner mi fondo completamente negro para que se pueda ver, voy a darle zoom, para que se pueda ver dónde todavía tengo áreas blancas que tengo que borrar. Por eso se llama perfeccionamiento de bordes esta herramienta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con la herramienta de perfeccionar bordes, activada en el signo de más, paso solamente en donde tengo estas áreas blancas. ¿Para qué? Para que las borre definitivamente. Por ejemplo, esta de acá, esta zona de acá y esta parte del cabello de acá. Y listo. Ahora lo único que tengo que hacer es descontaminar colores, simplemente para que no se me pierdan algunos colores. Y la opción de nueva máscara con máscara de capa. La máscara de capa es como si fuera una cubierta que va a tener encima, que va a ocultar el fondo. No lo está eliminando, solamente lo está ocultando. Le doy OK. Y fíjate, aquí esta es la máscara de capa. ¿Por qué? Porque todo lo que ves aquí en las capas, todo esto que está negrito está oculto, no está borrado. Es decir, si yo quiero lo puedo recuperar en cualquier momento. Teniendo ya mi imagen, simplemente me toca ajustarla. Y ahora solamente añado a lo mejor el mensaje que quiero utilizar. Por ejemplo, no sé, yo ya tengo una tipografía nueva. Por ejemplo, voy a hacer esto, estamos haciendo una campaña sobre nueva ubicación, ya que se está cambiando de dirección. Simplemente agrego este texto, tomo como referencia mis guías y agrego otro texto con la letra T. Pero en este caso, lo único que no me gusta de esta tipografía es las mayúsculas. Pero bueno, ya se la agrego de forma manual. Utilizo la misma tipografía solamente con diferente familia tipográfica. Y ahora lo único que voy a hacer aquí en las capas es bajar estos dos para que queden detrás de la chica. Obviamente con una regla de, ¿cómo se llama? De percepción visual que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama esa regla, pero lo que estoy generando es este efecto como si el texto estuviera atrás. Incluso se alcanza a ver un poco de los cabellos ahí. Y ahora, ¿qué me faltaría? Pues hacer corrección a lo mejor a la fotografía. Simplemente en el caso de la fotografía, lo único que a mí me interesa aplicar es contraste, perdón, bajarlo. Y un poco el color. Y listo, así de simple. Por ejemplo, acá lo que voy a hacer es que voy a hacer un poquito más grande el negro porque si se alcanzaba a ver aquí un blanco abajo como si fuera derrota de recorte, entonces debo de cuidar todo eso. Y listo, ya tengo una historia, súper sencillo. Voy a nada más ajustar mejor la imagen hasta acá. El texto nuevamente lo voy a mover más. Y le voy a hacer un... Y listo, ya tengo una publicación. Súper sencilla, no necesito tanto, ¿vale? Ahora, ¿qué quiero hacer otra? Bueno,
simplemente selecciono todas las capas. ¿Cómo selecciono todas? Selecciono la primera, aprieto la tecla Shift. ¿Cuál es Shift? La flechita que está abajo de mayúsculas. Selecciono la última capa y todas se seleccionan al mismo tiempo. Y le aprieto aquí en el folder, que esto es para poder organizar todo en una sola carpeta. Entonces se queda todo aquí. Y ya lo puedo ocultar y trabajar otro nuevo diseño. A lo mejor en este diseño solamente quiero que sea un texto. Me voy a la letra U. Utilizo mis negros. Creo mi recuadro. Y simplemente lo que quiero aquí es agregar la dirección, que ahorita no me acuerdo a lo mejor, pero por ejemplo, ya tendría una publicación que tiene dos historias, en una donde quiero que se vea la dirección y en otra donde quiero que se vea esta imagen. ¿Vale? Y es empezar a generar efectos. Todo a partir del contraste que tú estás trabajando. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí en cuanto a la parte del recorte? No, profesor. No, profesor. No, profe. Ok, gracias. Entonces, bueno, esto es como segundo punto para crear una publicación. Vamos a cambiar el tamaño. Voy a crear ahora una de 1080 por 1080, que en este caso sería un formato cuadrado. Ah, no, esta no era la que iba a hacer. Vamos a pensar que quiero armar una publicación completa, que en este caso va a ser para Instagram. Es decir, quiero armar el rompecabezas completo de publicaciones, un feed de 9 publicaciones, ¿no? Que en teoría se supone, van a ser 9 publicaciones de Instagram, entonces incluso puedes armar tu feed de esta manera. Por ejemplo, voy a hacerlo de 3000 por 3000 píxeles. ¿Para qué? Para que cada bloque me quede de 1000 por 1000. Le voy a dar a crear. Hice una publicación de 3000 por 3000 porque lo que quiero es que me genere 9 publicaciones cada una de 1000 por 1000. Para eso voy a utilizar mis guías, pero ¿cómo le voy a hacer para calcular exactamente en dónde van a ir esas guías? Para eso me voy aquí a la opción de, creo que es vista, sí, guía nueva, que aquí es donde voy a ir creando cada una de esas guías. Guía nueva, quiero que sea una guía primero vertical a 1000 píxeles. Listo. Ahí está la primera. Voy a crear otra. Ahora esta sería igual vertical, pero en vez de 1000 sería a 2000 píxeles. Ya me apareció aquí. Vamos a crear otra. Esta ya va a ser horizontal y la primera va a ser a 1000 píxeles. Y la segunda a 2000. Y listo, imagínate que este es el feed que voy a utilizar para Instagram. Entonces, lo que quiero hacer es armar una serie de varias publicaciones y es súper sencillo. Primero tendrías que diseñar cómo quieres la figura de todo tu feed o todo el background o fondo. Bueno, yo quiero que tenga negro. A lo mejor solo aquí. Y de aquí voy a cargar varias publicaciones, no sé. Para evitarme ahorita el recorte otra vez, voy a agarrar esta que ya había hecho. Simplemente ajusto el tamaño. Y voy a agregar también el texto. Clic sostenido y arrastro.
y además quiero ir armando un feed totalmente nuevo. Por ejemplo, voy a agarrar otras publicaciones, bueno, otras fotografías. Voy a agarrar estos PSDs que ya hice. Vamos a pensar que quiero añadir esta. Y aquí al centro a lo mejor quiero ponerle un círculo o simplemente quiero arrastrar el logo. A ver si tengo por aquí el logo. Ahora el logo quiero ponerlo aquí en la publicación al centro. Pero pues mi imagen es en negro. ¿Cómo le hago para cambiarlo en blanco? Ya sea que lo tenga que abrir en Illustrator y cambiar toda la imagen y esto un rollo. Entonces lo que voy a hacer aquí es utilizar la siguiente herramienta. Me voy aquí a FX, que son efectos, y me voy a la opción que se llama superposición de colores. ¿Qué es lo que hace esta? Es cambiar un color completamente sólido de una imagen por otro. Selecciono el blanco y listo. Quiero que al centro quede esta publicación. Pero también quiero que este texto venga acá. Solamente voy a cambiar un poco la dirección. Es decir, que ahora quede acá. Acá. Y ahora en esa imagen que está aquí arriba, a lo mejor le quiero poner algún otro diseño. No sé, tal vez un suéter. O tal vez busque algo que pueda contrastar. Ahorita, bueno, no me estoy preocupando por eso, solamente quiero que veas cómo armar un feed de 9 publicaciones. Bueno, aquí lo estoy haciendo súper rápido pensando que evidentemente ya pensé un poquito en qué, en mi flowchart. No nada más es como que te pongas a agregar publicación por publicación y ya. Entonces, se trata de que tú veas visualices también un rompecabezas que puedas tú cortar en 9 partes toda la publicación. ¿Cómo se corta esta publicación en 9 partes? Es muy sencillo. Aquí en la herramienta de corte, ¿cuál es la herramienta de corte? Esta que tienes aquí como con bueno, no sé cómo definirlo, un cuadrado con puntas que le salen de aquí. Pero ese no es el que quiero. Eso es, digamos, para poder cortar un área en específico. Pero lo que quiero es... ¿Está aquí ahora? Déjenme ver dónde está. En teoría debe de estar ahí, pero no sé por qué no está esa herramienta. Déjenme cambio aquí el modo. A ver, bueno, gráfico. Aquí está. Les debe de aparecer esta herramienta que se llama herramienta sector. ¿Qué es lo que hace la herramienta sector? Generar como recortes en ciertas áreas que yo quiera. Por ejemplo, selecciono esta. Selecciono esta. Selecciono esta. Y voy a seleccionar esta de aquí arriba. Con la otra herramienta que se llama seleccionar selector,
solamente es para poder ajustar si no me quedó como derecho, ¿no? El recorte. ¿Para qué hago esto? Aquí se supone que tengo 4, 5, 6, 7 imágenes. Entonces, ¿qué es lo que me va a generar? Me va a generar un recorte de cada una de estas. ¿Cómo los genera? Cuando yo las exporto. Exportar, exportar como web. ¿Por qué? Porque así me crea todas las propiedades, en este caso en formato web. Aquí me aparece todas las que me va a recortar. Le voy a dar a guardar. Ya, bueno, seguro que está exportándolo. Está ahí cargando. Está. Y aquí ya me está pidiendo en qué carpeta quiero que lo guarde, ¿no? Si, por ejemplo, esto que estoy haciendo es para configurar también un HTML, entonces yo le voy a pedir que me genere el HTML y las imágenes. ¿Por qué? Porque esto es para configurar correos electrónicos, por ejemplo, para que tengan hipervínculos o elementos que quieras armar un correo y te pide todo el empaquetado y a lo mejor le programas ligas, por ejemplo, que aquí yo le pueda programar una liga. Entonces, aquí en mi escritorio me genera una carpeta de imágenes y me crea cada una de las publicaciones por individual. Y de esa manera ya hago todo mi recorte de manera súper sencilla. Esto es lo que yo no recorté. Y queda así. De forma individual. Sí, Oliver. Tengo una duda, profesor. Cuando usted lo disecciona, bueno, lo divide, ¿no le baja como la calidad, por así decirlo, a la imagen? ¿O se mantiene? No, justamente lo que hice fue que al momento de exportarlo, le pedí que me mantuviera la calidad. De hecho, vámonos otra vez ahí. Aquí tienes una opción que es ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, no, aquí está. Aquí tienes la opción en cuanto a colores. Si tú bajas la cantidad de colores, va cambiando también la cantidad de píxeles o de la cantidad de colores que van a tener los píxeles. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos aquí la opción que es el tamaño de la imagen. Como recordaremos, yo lo había exportado a 300 dpi. Entonces me está generando una imagen a 3000 por 3000. O sea, ese es el tamaño global. Lo único que está haciendo es diseccionarlo, ¿no? Y mantiene la calidad. Ahora, si tú lo exportas como un JPG, no te va, también puedes tú ajustar aquí la calidad. Por ejemplo, aquí la calidad en el JPG la tenía 60. Puedo subirla al 100% con la calidad máxima, aunque los archivos van a quedar más grandes. Hay que también recordar algo. ¿Qué diferencia hay entre un JPG y un PNG? El PNG es el formato ideal para redes sociales o para web. Comprime los colores sin bajar la calidad. Y el tamaño. ¿Qué hace el JPG? Comprime todo
sin embargo, se pierde la calidad dentro de la imagen. Entonces, por eso, si yo lo guardo en PNG, a diferencia del JPG, no me viene una opción aquí en la que pueda yo bajar la calidad, porque sencillamente mantiene la misma calidad. Gracias, profesor. Bien. ¿Alguna otra pregunta aquí? ¿No? Esta misma técnica la pueden ustedes aplicar si quieren hacer, por ejemplo, un carrusel. El carrusel, acuérdate que es la publicación fija, que es como si fuera una galería de varias fotografías. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el carrusel? Que hago 3 publicaciones a lo mejor, simplemente las recorto y al momento de colocarlas todas juntas, se va a ver totalmente ¿cómo se dice? Se va a ver completamente toda la visualización de, como si fuera un rompecabezas armado. Entonces, bueno, eso como punto base, ¿ok? ¿Qué otra cosa me falta de aquí? La parte de las sombras, por ejemplo, esta fotografía que tengo acá. Vamos a pensar que tú quieres ponerle una sombra a esta imagen de acá. ¿Cómo? Bueno, primero voy a colocar un fondo un poquito oscuro, no negro porque no tiene caso poner un negro si va a haber sombra. Vamos a poner un tono tipo sepia o amarillo por ahí. Y lo que quiero es generar un efecto de sombra detrás de, en este caso, de esta fotografía. Hay dos formas muy sencillas. Voy con la primera. La primera es que duplico yo la capa. Aquí está. Duplico la capa. Y la que está abajo, la capa original, bueno, la capa de abajo, lo que voy a hacer es que la voy a pintar toda la capa completamente de negro. Para eso uso el pincel. Me va a pedir que convierta, que rasterice esta imagen para que así yo la pueda pintar. Voy a pintar toda esta imagen de negro. Listo. ¿Y ahora qué hago? Esa no va a ser la sombra todavía. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la opción, la tecla Alt. ¿Qué es la tecla Alt? Perdón, la tecla Control o Comando. La tecla Control o Comando, quiero que veas ahí mi cursor en la parte inferior donde están las capas. Cuando yo aprieto la tecla Comando sobre la capa de arriba, que es donde está la original, cuando aprieto la tecla Comando, fíjate cómo la aprieto, la desaprieto, la aprieto, la quito, la aprieto, la quito. Entonces, por ejemplo, aparece un pequeño cuadrado, bueno, aparece este símbolo, ¿no? Con un cuadrado punteado. Eso quiere decir que puedo calcar la silueta de la imagen de arriba. Entonces voy a ocultarla solamente para que veas. Tengo la capa seleccionada de la mancha en negro, aprieto comando control, le doy clic y me seleccionó la silueta de la chica. Me voy a mi herramienta que es la de herramienta de marco rectangular, ¿no? Que acuérdate que esa es para perfeccionar bordes, pero lo que voy a hacer aquí es capa vía cortar. ¿Qué hace la capa vía cortar? Separa ese elemento seleccionado de toda la totalidad. Lo disecciona también. Entonces ahí ya me separó en dos capas. Fíjate cómo se ve, alcanza a ver la silueta. Si yo quito la capa de acá, me queda completamente la silueta en negro. Y ahora sí, activo la otra capa para que veas que ahí están las dos, la de color y la de blanco y negro. Ahora, esta la voy a mover un poquito hacia acá. ¿Para qué? Para solamente ubicar hacia dónde quiero que tire la sombra. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un filtro, que en este caso sería un desenfoque gaussiano. Este desenfoque gaussiano es como lo que muchos llaman el efecto borroso en las fotografías o como lo que tengo en mi pantalla, un desenfoque. El desenfoque gaussiano es eso, generar un desenfoque. Entonces, empiezo a calcular de cuánto quiero que se desenfoque esa sombra. La puedo activar yo igual para que, no me permite. Por ejemplo, ahí. Y puedo ir viendo cómo va funcionando la sombra. Evidentemente esta sombra está muy
como se dice, muy agresiva. Entonces, le bajo un poco el relleno para que solamente sea una sombra tenue nada más, ¿no? Y que la sombra no sea tan marcada. Incluso le voy a bajar un poquito más la opacidad. Solo un poco. Ahí está. ¿No? Y ya lo que genero es un efecto de sombra un poco tenue. ¿Ok? Vamos con bueno, dudas de esto, de cómo crear sombras de forma sencilla. No, maestro. No, profe. ¿Ok? Vamos con lo último. De hecho, creo que pensé que me iba a tardar más, pero vamos con el último elemento, que es el hacer retoque. Uno de los temas que más me encanta es el retoque. Déjame, hay una sesión de fotos que siempre pongo en todos los cursos. Creo que es esta. Los que han estado en cursos conmigo ya de Photoshop y todo eso, pues saben que este es mi ejemplo ideal para poder hacer retoque fotográfico. Ahora sí abrí la imagen de forma directa. Ahí está. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? ¿No? Entonces, para los que saben maquillar, pues vemos que tiene a lo mejor exceso de brillo o grasa dentro de la piel, granos. Entonces el retoque fotográfico, en caso de que tú, por ejemplo, quieras, a lo mejor entre tus publicaciones, que no estaría mal, por ejemplo, a los de radio, pienso que hagan unas fotografías con sus, ¿cómo se llaman? A lo mejor con sus caras. A lo mejor dices, bueno, quiero retocarme un poco la cara, no para que te vuelas más guapo, ¿no? Sino para quitar los brillos que pueda generar las imágenes. Entonces, para eso es el retoque. Vamos a ver dos funciones del retoque. Una que es quitar imperfecciones y otra que es para alisar la piel. La primera, quitar imperfecciones. Hay una herramienta que es la J, que es como este curita. Se llama herramienta pincel corrector puntual. Lo puedes ubicar con la letra J. ¿Cómo te ayuda? Por ejemplo, le doy clic sostenido, clic derecho, perdón, y me aparece este menú del tamaño y la dureza. Como es puntual, no me sirve hacerlo así de grande. ¿Por qué? Porque esto es lo que genera. Entonces, yo lo que necesito son pequeñas pinceladas, como esta que tengo acá, simplemente para primero cubrir todas aquellas áreas que son de granos. No es para agarrar el brillo y hacer esto. No, no es para eso. Es solamente para quitar primero imperfecciones o aquellos puntos que no son tan buenos o que se ven mal, que se ven como puntos negros. Ahí se fue mal. Solamente lo que se pueda corregir, ¿ok? Lo que ya no se pueda corregir lo vamos a hacer de manera manual. Listo. Ya le quité todos los puntos negros. Quiero que veas el antes. El antes y el después. Ahí está. Siguiente paso. Lo que voy a hacer es voy a crear una nueva capa. Las capas se crean en este cuadradito o en algunas versiones anteriores era como un post-it. Le doy aquí crear nueva capa. Aquí voy a ocupar dos herramientas. El pincel y el gotero o cuentagotas. ¿Qué son esas? El pincel lo encuentro con la letra B, que es esta de aquí. Aquí está P. Entonces, y la otra que está aquí arriba, cuentagotas, que es la I. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pintar la cara. Entonces, por eso necesito aprender los comandos. ¿Por qué? Porque puedo ir P, I, P, I, P, I. Pincel, cuentagotas, pincel, cuentagotas, pincel, cuentagotas. ¿Qué es lo que hago con el cuentagotas? Calco. Calco el color donde no haya brillo, el color de tono piel. ¿Qué hago con B? Cambio el pincel y además tengo que tener una dureza en 0. Y entonces empiezo a pintar. Voy cambiando, ¿por qué? Porque va cambiando también por los brillos la piel. No importa si te sales, porque después vamos a aplicar un efecto gaussiano, que es el desenfoque que te enseñé hace un momento.
Lo que yo tengo que hacer es crear una capa. Fíjate, quiero que veas bien cómo estoy cambiando con el gotero a cada rato. Obviamente vas a calcar los colores que sean más parecidos a la piel. No vayas a calcar, por ejemplo, aquí el brillo, el blanco, para pintar completamente de blanco todo, ¿no? No se hace eso. Entonces, tratas de cachar los colores donde no hay brillo. ¿Para qué? Para empezar a tapar todos esos brillos. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Quitar el brillo? No, no queremos quitar el brillo. Lo que queremos es que no se vea tanto ese efecto grasoso, sino que la piel también se alice. De hecho, tampoco se trata de tapar los poros. Esto, cuando lo intentes hacer la primera vez, vas a ver que si haces una fotografía tuya, por favor, esa todavía no la subas a redes sociales. Vas a verte que pareces de plastilina o esas mujeres y hombres que suben sus fotografías según donde tienen corrección y se ve toda una plasta bien fea de pintura. Entonces, a lo mejor al principio te van a salir así, pero sobre la marcha las vas a ir mejorando. Sobre todo las personas que saben maquillar son a lo mejor a los que es como si estuvieras maquillando prácticamente. Y, por ejemplo, listo, ya terminé yo de pintar el área. Obviamente no es que nada más hagas eso. Tienes que hacer un segundo elemento. Lo segundo que hay que hacer es irnos a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. ¿Qué es lo que va a hacer el desenfoque gaussiano? Va a fusionar los colores. Pasamos de eso a esto. Voy a bajar un poquito para que se note más la mezcla de colores. Está. Ahí ya se mezclaron. Obviamente, pues todavía tengo que hacer otro trabajo, pero primero lo que voy a hacer es aplicar este desenfoque gaussiano para que se fusionen los colores que yo utilicé. La siguiente parte es añadir una capa, una máscara de recorte. Esta máscara de capa, perdón, lo que hace es lo que mencionaba hace un momento, como que te oculta un área de la capa, te la oculta y de esa manera, bueno, de cómo está ocultada de esa manera, ya puedes ir, ya no te va a aparecer, digamos, puedes borrar todo esto que te pasaste de acá, estas manchas. Vamos a hacerlo. Voy a apretar aquí, añadir máscara y fíjate cómo aparece un recuadro blanco. Para eso voy a volver a utilizar la herramienta pincel, pero con la letra B, pero con otro comando que es el comando X. ¿Qué hace el comando X? El comando X cambia los colores que tengo aquí. Mi caja de colores de aquí debe de estar blanco y negro. Si no están en eso, le aprietas aquí, en los cuadritos que están aquí, chiquitos. Hay unos grandes y unos chiquitos. Si tú le aprietas a los chiquitos, eso va a hacer que te genere en blanco y negro, ¿vale? Con el X, fíjate lo que hago. Con la letra X invierto los colores. ¿Qué es lo que necesito? ¿Por qué? Porque con el color negro, ¿qué hago? Recupero todo lo que había borrado. Pero con el color blanco, recupero lo original. O bueno, añado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con el negro y la herramienta pincel activada, voy a empezar a pasar por estas áreas de aquí en donde digamos que se me salió la pintura. Como si estuviera pintando otra vez. Pero aquí voy a subir la dureza. ¿Por qué? Porque no se tiene que ver como degradado, se tiene que ver cortes directos. Listo, ahí está. Pero ahora me falta otra zona. Me falta la zona de los ojos también. Ahí está. Para que no se vea. Me falta la boca. Me faltan los orificios de la nariz. Y me faltan las cejas.
Listo. Paso final, solamente bajo la opacidad de mi capa. Y listo. Paso de eso a esto. ¿Se sigue viendo el brillo? Sí, porque el brillo debe de ser natural. Pero lo que no debo de hacer es jamás eliminar toda la parte de los poros, jamás eliminar, sí puedo alisar la piel, pero jamás eliminar líneas de expresión. Las ojeras pues sí se pueden quitar un poco, pero no eliminar las líneas de expresión. Lo único que hago es tratar de darle cierto color a la fotografía, ¿vale? Esto es súper, súper sencillo. Ahora sería cuestión de que ustedes lo puedan practicar, ¿no? Con el contenido, obviamente, pues ahí ustedes van a decidir qué tipo de contenido es el que quieren ustedes utilizar para que de esa manera, pues, todo el contenido que utilicen también trabajen fondos, trabajen texto, trabajen tipografías. El punto es que trabajen siempre con paletas de colores, tipografías definidas, ¿vale? Ahora sí, dudas, preguntas sobre este último tópico. No, maestro. No, profesor. No, profe. Ahora, de aquí lo único que puedes hacer ya es cortar, poner otro fondo, cambiar, aplicar, cambiar colores, etcétera. Digamos que esto es como lo básico, 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 ¿no? Si alguno estuvo conmigo en el curso de intersemestral de creación de publicaciones en Photoshop, pues a lo mejor, como recordarán, vimos algunos aspectos como estos, ¿no? Esto ahorita lo que hicimos fue la manera más concreta de poder crear publicaciones. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer son publicaciones, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Nada más, déjenme, voy a pasar asistencia. Bueno, voy a cortar aquí la grabación. Y si no hay dudas, bueno, corto aquí la grabación.